Palabras de alegría y esperanza. Es el tercer domingo del tiempo ordinario del año C y el Evangelio de Lucas, capítulo 4, 1, 4 y 14 al 21. El comentario es del padre Fernando Armelini. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Un buen domingo para todos. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar tiene dos partes. Se presentan dos planos en este Evangelio de Lucas. El primero es el prólogo, con el que el evangelista presenta su obra. Y el segundo es el discurso programático de Jesús en Nazaret. Antes que nada, una palabra sobre este prólogo. Lucas sigue el procedimiento literario de los autores clásicos de su tiempo, autores que él conoce muy bien. Estos autores clásicos precedían sus escritos con un prólogo, y allí presentaban el objetivo que se proponían al escribir tal libro. Luego citaban a aquellos que habían financiado su obra. Lucas se comporta de la misma manera. También él cita a Teófilo, quien probablemente era un cristiano pudiente de la comunidad cristiana de Filipo, al lugar donde con toda probabilidad Lucas ha compuesto su obra. Es probable que este Teófilo haya ayudado a Lucas durante esos años en que se dedicó a escribir este evangelio. Feliz Teófilo, bienaventurado, que será recordado hasta el fin del mundo por su generosidad. ¿Qué dice Lucas en este prólogo? Lo primero que dice es que no es el primero en escribir. Muchos otros han escrito algo sobre los acontecimientos acaecidos en Palestina 50 años antes y que hacían alusión a Jesús de Nazaret, lo que Jesús había dicho y hecho. Y muchos que dieron importancia grande a estos eventos que acontecieron habían escrito sobre estos acontecimientos. Dice Lucas que luego que muchos han escrito, yo también he querido escribir sobre esto.
Es importante lo que Lucas dice sobre la manera como ha procedido. Ante todo, dice que se trata de hechos concretos, no de mitos que abundaban por entonces, dice el autor. Pero lo que yo escribo no es un mito, son hechos que han sucedido y son acontecimientos a los cuales yo no estuve presente. No he conocido a Jesús de Nazaret. No estuve presente cuando él hablaba, cuando realizaba sus gestos y sus prodigios de amor. Y esto es interesante porque avecina Lucas con nosotros, lo acerca a nosotros. Porque igual que nosotros, Lucas no ha encontrado a Jesús de Nazaret. Como nosotros, Lucas ha dado su adhesión a Cristo recibiendo el mensaje que le ha sido dado. ¿Y quién se lo dio? Ciertamente no los poderosos que podían modificarlo, sino por aquellos que desde el principio fueron los servidores de esta palabra. Esta palabra había sido entregada a ellos por el Maestro de Nazaret y no han quitado ni añadido nada. El mensaje me fue entregado, diría Lucas, por estos testigos oculares. Por tanto, personas fiables, personas que han apuntalado sus vidas sobre este mensaje y han dado testimonio de este mensaje, algunos incluso donando sus vidas. Dice Lucas, me he dejado involucrar con esta palabra y he querido presentar esta narración de los hechos que han acontecido. Y Lucas menciona la razón, el objetivo que tiene. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Aquí el objetivo no es presentar el Evangelio para aquellos que no son creyentes. El evangelista escribe para aquellos que ya han dado su adhesión a Cristo y quiere mostrar que esta adhesión está fundada sobre una roca sólida. La veracidad de la fe no puede ser demostrada racionalmente. No existen pruebas contundentes para demostrar que la adhesión a Cristo es algo racional. Pues no. Además, la adhesión a Cristo no tiene nada que ver con la credulonería. No es una certeza ingenua hecha por personas ignorantes dispuestas a aceptar sin crítica unas fábulas. No. Lo que pasa es que también entre los cristianos ha entrado mucha credulonería que luego vuelve increíble, no razonable, la adhesión a Cristo. Hay que prestar atención a esto. Y Lucas insiste al decir que existen óptimas razones que inducen a creer. Y Lucas en su Evangelio va a exponer estas razones. Y aquí ha trazado claramente el camino para llegar a una fe auténtica, a una fe madura. Cuando damos nuestra adhesión a Cristo, quiere decir que hemos conocido a Jesús de Nazaret. El Jesús de Nazaret que es presentado por personas fiables, que han apuntalado sus vidas e incluso han pagado con sus vidas la fidelidad a este mensaje. Luego de haber conocido a Jesús de Nazaret, evaluamos su propuesta de hombre y podemos dar o negar nuestra adhesión. No se trata de una fe superficial. Debemos fundamentar nuestra fe sobre razones muy sólidas. Y esto es lo que Lucas se propone hacer en su Evangelio y lo deja claro en su prólogo. Vayamos ahora al discurso programático de Jesús. Los tres sinópticos narran este episodio de la vida pública de Jesús que se desarrolla en torno a Cafarnaúm y al lago de Tiberíades.
Jesús decide regresar a Nazaret con sus discípulos y Lucas coloca esta visita no a la mitad de la vida pública de Jesús, como los otros dos sinópticos, sino que por un motivo teológico y pastoral la anticipa al comienzo de la vida pública. ¿Por qué hace esto? Porque en este discurso que Jesús hace en la sinagoga de Nazaret, Lucas presenta la misión mesiánica completa de Jesús. Y la presenta como el cumplimiento de una profecía que se encuentra en el capítulo 61 de Isaías, en los dos primeros versículos de ese capítulo. Dice el evangelista que Jesús regresó a Nazaret donde se había criado, y como es habitual en el día sábado entra en la sinagoga y hace la lectura. En la sinagoga se leían dos textos. El primero era un texto de la Torá, de la ley, y el segundo era un texto de los profetas que servía de complemento al texto de la ley. En todas las sinagogas había al menos uno de los libros de los profetas. La sinagoga de Nazaret era muy pobre y probablemente solamente tenían el libro del profeta Isaías. Claro que por esto, con su lectura continuada todos los sábados, toda la comunidad lo conocía casi de memoria, porque siempre eran uno de esos textos del profeta Isaías que se leían. Jesús se dirige a leer y elige un texto de este profeta. Jesús recibe el texto y lee dos versículos, porque en estos dos versículos está representada su misión. Se presenta como quien realiza esta profecía. Notemos algunos detalles de esta presentación porque son importantes. Ante todo le entregan el texto sagrado y Jesús abre este texto. ¿Qué quiere decir este gesto? Significa que si el Antiguo Testamento no es abierto por la persona de Jesús, permanece cerrado. Es como una narración que está cortada a la mitad. No se entiende el sentido que tiene a no ser que se lea hasta el final. El que abre el Antiguo Testamento, el que nos hace comprender el significado que tenía toda esta preparación para llegar a la plena luz que se manifestará en la persona de Cristo, es Él, Jesús de Nazaret. Sin Jesús de Nazaret este libro permanece cerrado, incomprensible, no tiene su conclusión, no tiene su sentido pleno. Luego, después de leer la profecía, Jesús enrolla el volumen. Estos gestos son detalles que no son marginales. Lucas lo resalta para decir que ahora el Antiguo Testamento ha cumplido su misión. Preparar el mensaje, preparar la luz que viene por medio de Jesús. Jesús se sienta después. El hecho de sentarse quiere decir que toma el papel del maestro y que es necesario abrir bien los oídos para escuchar atentamente lo que él comunica. Y dice el texto que toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. No tenemos que mirar a nadie más, sino a este hombre, a este Hijo de Dios, que luego nosotros estamos llamados a reproducir en nuestra vida. ¿De qué profecía se trataba? Se trata de un personaje cuyo nombre no conocemos, que apareció en Israel 400 años antes de Cristo, enviado por Dios, lleno del Espíritu de Dios, ha sido enviado para anunciar a los pobres un alegre mensaje y proclamar la liberación de los prisioneros, la vista a los ciegos y dejar en libertad a los oprimidos y a anunciar un jubileo, un año de gracia.
¿Cuál era la situación cuando aparece este personaje 400 años antes de Cristo? Era una situación dramática, porque los pobres estaban oprimidos, explotados, había muchas injusticias, y aquellos que deberían haber puesto remedio a esta situación desesperada, vienen presentados unos capítulos anteriores como guías ciegos. No se dan cuenta de nada. Son perros inútiles, incapaces de ladrar. Deberían darse cuenta que la situación es insostenible y la autoridad debería intervenir para proteger a los que sufrían injusticias. Nada de eso. Son perros mudos, agazapados mientras el justo perece y ninguno se hace cargo. Los han quitado de en medio y nadie les hace caso, dice el texto. Este es el contexto que este profeta, ungido por el Espíritu del Señor, llega para anunciar un año de gracia, un cambio radical de la situación, un mundo nuevo que deben hacer en esta situación de injusticia. ¿Qué hace Jesús después de haber leído estos dos versículos? Dice, hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Hoy. ¿Qué quiere decir hoy? Este hoy es una expresión que retornará en algunos momentos muy precisos de este Evangelio. Este hoy es nuestro hoy. Desde que Jesús introdujo en el mundo su mensaje, su salvación, este es el hoy. Un hoy que continuará en la historia de la humanidad. Es el mundo nuevo que ha comenzado con el anuncio del Evangelio de parte de Jesús. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Ha llegado el que está lleno del Espíritu del Señor, y les digo ahora cuáles serán las transformaciones que tendrán lugar en el mundo por este anuncio hecho por esta persona llena del Espíritu de Dios. Me ha enviado ante todo a anunciar a los pobres la alegre noticia. ¿Y cuál es esta alegre noticia anunciada a aquellos que no tienen nada, que no cuentan para nada en la vida? ¿Cuál es la buena noticia que ahora llega? Basta con mirar lo que ha pasado en la vida pública de Jesús. ¿Cuál es la alegre noticia que él ha anunciado? Una sola es la gran noticia: la gratuidad del amor de Dios, el amor del Padre del cielo que acoge a todos. Recordamos que cuando los ángeles envuelven de luz a los pastores que están llenos de miedo porque son personas impuras y pensaban estar envueltos en el castigo de Dios, pero en vez son envueltos en el amor de Dios. Esta es la gran noticia, este es el Evangelio. No es la obligación, la aprobación de nuestro pecado, sino el anuncio que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras miserias, Dios nos envuelve lo mismo con su amor. Dios ama de manera incondicional. No paga a los que escuchan su palabra. Los que escuchan su palabra son afortunados, son felices, realizan su existencia. Pero también los que se han extraviado están siempre envueltos en el amor del Señor. No tienen nada para darle, pero tienen tanto que recibir de su amor. Este es el anuncio alegre para los pobres. Luego, la libertad a los prisioneros. El profeta emplea aquí un término hebreo muy importante, deror, la atadura, lo que impide moverse, lo que impide correr rápido. Si uno no se puede mover, no puede hacer nada. Jesús vino a liberar, a cortar esos lazos que impiden la realización de la propia vida. Tratemos de ver alguna de estas ataduras que él vino a cortar.
La primera es la liberación del rostro de Dios enmascarado de justiciero, un Dios que no es amable, y los que tienen estas ataduras no logran moverse, ni siquiera pueden amar, porque se asemejarán a ese Dios justiciero que quiere es bien solamente a quienes están de su parte, pero a los malos los odia, los castiga. La primera atadura que Jesús corta con su mensaje es el que nos libera de esta imagen terrorífica de Dios. Luego deshace completamente esa maraña de pasiones que nos hacen volvernos sobre nosotros mismos en busca de nuestro beneficio personal, el frenesí del querer dominar, prevalecer, de pensar solamente en lo que nos da placer sin mirar a lo que es el bien del hermano o hermana. Estas son cadenas que no nos dejan en libertad, no nos colocan en la condición y en la capacidad de amar, nos atan a nuestro egoísmo. Bueno, pero existen muchas otras cadenas. Pensemos, por ejemplo, en el respeto humano que nos ata a las modas, nos ata al temor de no aparecer de acuerdo a nuestra edad, al paso de tiempo, de adecuarnos al modo de pensar de todos. Estas son ataduras que nos impiden ser nosotros mismos, de dejar aparecer lo que es verdaderamente humano, tal como nos lo presenta Jesús. Y otras ataduras también, por ejemplo, el rencor con aquellos que nos han hecho alguna maldad y que quizás ya no estén en este mundo, pero continuamos teniendo este odio en nuestro corazón y esta persona que nos ha hecho el mal ya desapareció, pero seguimos pensando en ella. Si no nos dejamos separar de estas ataduras, no llegaremos a ser nosotros mismos. La atadura de los remordimientos por los errores cometidos. No confundamos el arrepentimiento con la incapacidad de liberarnos de los recuerdos negativos que nos mantienen esclavos del pasado. Cristo vino a liberarnos de estas ataduras que no nos dejan libres para recibir el amor incondicional de Dios, de recibir con ternura nuestra condición de fragilidad. Nos libera de los ídolos, de nuestro apego al dinero, al poder, al aparentar, a lo que los otros piensan de nosotros, a los juicios que se hacen y que tantas veces nos hacen hipócritas para aparentar lo que no somos. Todas estas son ataduras que nos impiden ser nosotros mismos. Segunda intervención que hará este profeta, lleno del Espíritu, que luego Jesús de Nazaret nos librará de todas esas ataduras. Dice el profeta, abrirá los ojos. Los ciegos son los que caminan en la oscuridad, no ven a dónde van y se arriesgan a caerse y hacerse daño a sí mismos y a los demás. Jesús vino para darnos la luz, para abrirnos los ojos, vino para hacernos ver lo que antes no veíamos. Sabemos que en la oscuridad todo se asemeja, no se distingue una persona de un árbol, un hombre de un animal. Pensemos si no es esto precisamente lo que sucede. La oscuridad de la humanidad que hace valorar a las personas menos que un objeto. ¿Qué vino a hacer Jesús? Dice, hoy llega la luz. Si el rostro de una persona está iluminado, reconocemos que es nuestro hermano, nuestra hermana, que es nuestra propia carne. Ya no tenemos el valor de hacer ciertas cosas y ya no tenemos el valor de girar la cabeza para no ver su pedido de ayuda. Pero si se está en la oscuridad, no distinguimos a una persona de un árbol. Jesús ha venido para proyectar esta luz. Sin luz, todo es confuso. Lo verdadero y lo falso se asemejan, el bien y el mal, lo bueno y lo malo son lo mismo. Sin luz, no sabemos cómo movernos,
todo es confuso y seguimos a los instintos, a los caprichos, la compulsión del momento, lo que es inmediatamente cómodo. Jesús vino para abrirnos los ojos, para hacernos ver lo que cuentan nuestras vidas, los verdaderos valores. También vino para poner en libertad a los oprimidos. Se insiste en esta liberación que nos vino a traer, y esta liberación no se encuentra en estos dos primeros versículos del capítulo 61 de Isaías, pero Jesús la introduce haciendo referencia a otro texto del profeta Isaías, que es el capítulo 58, que todos conocemos muy bien. Es cuando el profeta habla del ayuno verdadero. Lo recordamos, el ayuno que agrada al Señor, el auténtico que no consiste en las observancias rituales, doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y cenizas, sino que consiste en abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos. Isaías 58, 5, 6. Este es el ayuno que agrada a Dios, romper todas las cadenas que mantienen esclavas a las personas. Consiste en compartir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que está desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Isaías 58, 7. La traducción dice, y no despreocuparte de tu hermano, pero no es exacta esta traducción. El texto del profeta dice, sin descuidar a lo que es tu propia carne. O sea, es tu hermano, tu hermana. Es la referencia que hace Jesús a esta luz que, proyectada sobre el rostro de la persona, tú reconoces que es alguien como tú. Y por lo tanto, tu comportamiento debe ser diverso. Y al final, la libertad es el quinto resultado. El quinto efecto de este anuncio hecho por el profeta en el año de gracia del Señor. El año de gracia es el año de la gratuidad, el año jubilar, lo que acontecía cada 7 años y cada 7 semanas de años, 50 años, especialmente cuando uno volvía a tomar posesión de sus bienes, de su herencia. Aquí se hace un llamado a la gratuidad, un año de gratuidad. Lo que caracteriza el mensaje de Jesús de Nazaret es la gratuidad del amor de Dios. Este amor no puede ser ganado, no puede ser conquistado, sino que es completamente gratuito. Solamente cuando nos sentimos envueltos en esta gratuidad del amor de Dios, entraremos en esta dinámica del don gratuito de nosotros mismos por amor, y por tanto entraremos en este amor que nos llega de Dios y que no retorna directamente a Dios, sino que pasa a Dios, pasando a través del amor donado gratuitamente a los hermanos. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.